Yo creo que ya podemos comenzar. Damos inicio. Quiero agradecer la participación de la doctora Rosa Velarde, exalumna de esta facultad. Ha sido mi alumna acá en la universidad y ahora es directora del Instituto de Familia de la UNIFE. Trabaja en la Universidad Femenina, ¿no es cierto? Y el doctor Fernando Gamarra, profesor él estudia en la Universidad Católica, es docente, tiene muchas obras de familia y de niño y adolescente escritas, es expositor de la Academia de la Magistratura, de la cual también yo soy parte de esa Academia de la Magistratura. Entonces, y yo verdaderamente me sentí incómodo de ver que ustedes, alumnos del 9º ciclo, del ciclo de 11º ciclo, que estén en esa situación, que me siento atrás para irme. Eso es viejo ya acá. Yo también he sido alumno. Los expositores que tenemos el día de hoy son expositores que han venido acá a dar sus conocimientos junto con la doctora psicóloga, que hoy día va a hacer un pequeño análisis sobre las conferencias del día de ayer. Por favor, es para provecho de ustedes. Les ruego que demuestren de que son alumnos de la Facultad de Derecho, así como la doctora, como yo, que somos exalumnos de esta universidad. Los tres somos exalumnos. Por favor, déjenos bien. Eso es lo único que les pido. Yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Yo he querido sensibilizar primero a ustedes con esta pequeña... Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Que esas diapositivas que están ahí tienen música, y la música parece que se ha ido a otro lado. Se ha asustado la música con ustedes, creo. Bien, comenzamos. Yo voy a hablar. Me llegó este poema y tuve la imperiosa necesidad de poner mi granito de arena, por ello este pequeño sketch. Pásame por favor la página. Clic para pasar las diapositivas con música. Ya la música la ponemos, ustedes la pueden poner de fondo, ¿no? Bien, pásame la página. ¿No está? No, lo tienes que pasar. ¿Yo la paso? No. Tú la pasas, creo. Ajá, pero que empiece el inicio. Ya. No hay audio, ¿no? Ya está. No hay. Pero eso no, ahí no comienza. Y ahora, entra. Ya, sigue. Debo ser estúpida, debo ser muy mala. ¿Por qué otro motivo mamá está enojada? Quisiera ser mejor, quisiera no estar. Entonces tal vez mami me quiere abrazar. Una niña que se ha quemado y la madre la rechaza. No debo hablar, no debo hacer mal. De lo contrario, por todo el día me van a encerrar. Cuando despierto, siempre estoy sola. La casa está oscura por horas y horas. Cuando mami regrese, trataré de ser buena, aunque ella no me quiera ni me abrace de pena. La autora sí. Vaya. No hagas ni un ruido. La puerta acaba de escuchar. Mi papi ha llegado borracho de un bar. Lo escucho enojado, mi nombre gritar, y contra una pared me trató de lanzar. Trato de esconderme de su horrible mirada. No aguanto el llanto, me siento espantada. Me encuentra llorando, me grita, me insulta, me dice que sus problemas todos son por mi culpa. Me empieza a golpear, me sigue gritando, me logro soltar y corro llorando. Caigo al suelo, mis huesos doliendo. Papá me dice palabras que ni las entiendo. Perdóname, le grito, pero ya es muy tarde, su rostro enojado parece que arde. Los golpes y las palabras me duelen de verdad. Le pido a papá Dios misericordia y piedad. Por fin él termina y camina a la puerta mientras yo en el suelo quedo casi muerta. Mi nombre es Sara, 3 años de edad. Esta noche mi padre me mató sin piedad.
Existen millones de niños como Sara en México y en el mundo. Tú puedes ayudar. Estos actos enferman y si tú lees este poema y no lo pasas, oraré por ti, porque solo alguien sin corazón no sentiría nada al leerlo. Si te afectó en algún modo, haz algo al respecto. Todo lo que pido es que lo reenvíes y reconozcas que esto realmente sucede y que padres como este viven en nuestra sociedad. No leo. Porque hay que terminar el abuso infantil por la seguridad de los niños. Sé que harás lo que el corazón te dicte. Confío en ti. Por favor, un poco de corazón es todo. Bien. Es una pequeña sensibilización. Ahora, Pavel, por favor, ¿puedes presentar a la doctora? Sí. Buenas noches, alumnos, público en general, doctores, ponentes, invitados. Continuando con el seminario multidisciplinario sobre derecho a vivir en familia sin violencia, iniciado el día de ayer, daré pase a la psicóloga María Tello Salazar, licenciada en Psicología, con estudios en Maestría de Gestión Pública en la Universidad César Vallejo, especialista en Psicología Jurídica, Delincuencial y Forense por la Universidad San Martín, especialista en Gestión Pública por la Universidad SAM, pertenece a la Comisión de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos del Perú, autora de la investigación Intervención en agresores sexuales. Actualmente labora en la gerencia de centros juveniles en sede del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, ex Maranguita, trabajando con adolescentes infractores. Ponente en diversos congresos internacionales y nacionales en la materia. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Es un honor para mí en esta tarde compartir primero con los profesionales que integran la mesa el día de hoy y con ustedes también, público asistente. Como se me hizo la presentación, yo trabajo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, en donde de repente recibo muchos jóvenes como el PPT que hemos visto anteriormente, ¿no? Chicos que han recibido mucho maltrato y que de repente no es una justificación, pero que debemos de pensar que la sociedad misma es la que forma a veces ese tipo de jóvenes. Hoy día, la ponencia que voy a tener para llegar a ustedes está en relación a cómo podemos nosotros ver la justicia restaurativa, la justicia juvenil restaurativa. El día de ayer, quisiera saber, que levanten la mano, ¿cuántas personas estuvieron el día de ayer? Bien, gracias. Vamos a ir hablando en función de lo que ocurrió el día de ayer y si en algo me equivoco, vuelven a levantar la mano y dialogamos. ¿Bien? Quiero empezar con una palabra que es la que yo tengo siempre en cuenta por su significado. Innovación. Innovación podemos nosotros decir que implica andar por caminos nunca explorados, tomar riesgos sin miedo a fallar, experimentar para generar conocimientos, abrazar ideas que cuestionen paradigmas. Se dice que las personas tenemos que ser innovadoras actualmente. Eso es lo que se pide para tener cualquier tipo de desarrollo en cualquier tipo de trabajo. Y esta palabra la podemos aplicar en muchos campos, sobre todo en relación al tema que nos tiene hoy día reunidos. Vamos a encontrar que nuestra política penal juvenil actualmente se aqueja de muchas debilidades. Tenemos nosotros muchos jóvenes internados en el centro juvenil. Al día de hoy bordeamos cerca de los 1000 jóvenes internados en el centro. Por lo tanto, necesitamos de una estrategia innovadora, una estrategia que nos ayude a romper paradigmas, que nos ayude a cuestionarnos sobre el trabajo que nosotros realizamos. Y de ello veo yo
la actual política penal juvenil que está tomando la justicia restaurativa. Jackson nos dice que los jóvenes infractores necesitan desarrollarse en un ambiente alejado del delito, lejos del castigo y la estigmatización que restringe sus posibilidades de vincularse a otros jóvenes que no delinquen, de encontrar empleo y de asumir responsabilidades familiares y ciudadanas. A la fecha, nosotros tenemos que la actual política juvenil, que no existe en realidad, porque recién estamos haciendo este trabajo, estamos viendo que ha ocasionado que haya una percepción equivocada de lo que es la delincuencia juvenil. Ayer escuchábamos nosotros al doctor Cristian Hernández, el juez de la Corte de Ventanilla, cuando él decía de que son muy pocos los casos de jóvenes infractores. Es la prensa la que nosotros nos lleva a decir la alarma de un caso. Nosotros hemos tenido el último de los casos por ahí sonado, Gringacho. Bueno, es un nombre, una persona, ¿no? Y ahora este joven sabemos que está recluido en el centro juvenil, en uno de los anexos que tenemos, y este joven ya está próximo a salir, cumple su medida socioeducativa y va a salir. Y probablemente la prensa se va a volver a encargar de estar ese día que el joven salga y se acordarán de este día que les estoy diciendo. Soy psicóloga, no veo una bola mágica, pero se van a recordar ustedes que los medios de comunicación van a sacar en grande los títulos, se le dio libertad a Gringacho. Eso es la percepción que tenemos nosotros, porque realmente en el centro juvenil vamos a encontrar que el 63%, como lo afirmó el doctor ayer, son jóvenes que no ameritan estar en un centro juvenil, son jóvenes que cometen hechos que son resueltos o que pueden ser resueltos bajo la responsabilidad o la tutela aún de sus progenitores. Sin embargo, en nuestro centro es mucho más fácil para los jueces disponer que ellos vayan con medidas de internamiento. Y acá viene algo que hay que tener mucho cuidado y que debemos de analizar de repente, de que estos jóvenes tienen ahora un internamiento preventivo de 120 días. Antes era 60 días. Ellos cumplían 60 días en el centro juvenil, tenían un abogado que ya el día 61 presentaba el habeas corpus y el joven salía. Ahora no, ahora son 120 días que todavía él va a permanecer como un internamiento preventivo. En este momento, por ejemplo, un joven que ingresa porque robó un celular y este joven ya tiene ahora que esperarse todo este tiempo para después tener de repente una audiencia, una diligencia de esclarecimiento de los hechos. Y entonces esperaremos ver si este juez de repente en ese momento determina una variación de su medida, o le da la remisión del caso, o bien va a disponer que ese joven se quede por mucho más tiempo en el centro juvenil con otro joven que realmente sí de repente amerita quedarse un tiempo más al haber cometido una infracción mucho más grave. La justicia juvenil restaurativa, veíamos ayer que tiene principios. Ustedes verán, hay una participación activa en cuanto al ofensor, la víctima y la comunidad. Los tres tienen un eje en común. La reparación, que puede ser una reparación material y simbólica del daño, la responsabilidad, que va completa y directa del autor, la reconciliación, que es a nivel de la víctima y la comunidad, y sobre todo el compromiso comunitario. Tenemos que enfrentar integralmente el conflicto social y sus consecuencias. Esto se puede hacer, esto lo vienen haciendo. Ayer también escuchábamos al segundo expositor, al licenciado Cabello, cuando él explicaba cómo la justicia juvenil restaurativa se viene implementando en el país. Recordando un poquito, vamos a decir que fue desarrollada por la Fundación Tierra de Hombres desde el año 2005 como una forma de entender y afrontar los conflictos, la violencia y los delitos que involucraban a los adolescentes, víctimas y comunidad. Este enfoque promueve la participación activa de los involucrados en el conflicto, la violencia o el delito, procurando la reparación emocional, material y o simbólica del daño y el restablecimiento de las relaciones humanas y sociales afectadas a través de los procesos y prácticas restaurativas. El programa de justicia juvenil restaurativa fue implementado por el Ministerio Público a partir del año 2010. En los distritos fiscales de Lima,
ya se había mencionado ayer que empezó en el Agustino. Tenemos también los departamentos de Lambayeque, tenemos el distrito de José Leonardo Ortiz, muy conocido allá como el Yaylo, tenemos en La Libertad, tenemos en Lima Sur, en Chimbote, específicamente en Santa, para dotar el sistema penal juvenil de un nuevo enfoque conocido internacionalmente como justicia restaurativa. Ahora, en este sentido, la justicia restaurativa va a promover la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley, haciendo que él o la adolescente también, porque también tenemos un centro juvenil femenino, tome conciencia del daño ocasionado por su comportamiento y realice de manera voluntaria acciones de reparación a la víctima y la comunidad y siga un programa que restituya sus derechos y le ayude a reintegrarse a la comunidad. Vamos a encontrar nosotros que en el código dice que hay medidas en las cuales la medida de internamiento debe ser una de las últimas a agotar. Y habla, por ejemplo, de servicios a la comunidad. Sin embargo, son muy pocos los casos que se dan. Muy pocos que un juez pueda decir, este jovencito en conflicto con la ley penal cometió una infracción, vamos a darle la oportunidad y bajo la tutela de los padres, él va a comenzar a hacer un servicio a la comunidad. Y de repente que comience pues él a ir los días sábados, que no hay clases en su colegio y haga la limpieza de las aulas o ayude a de repente hacer el mantenimiento de las aulas del colegio. No lo hacen, son muy pocos. Ahora en el caso de justicia juvenil restaurativa tienen un tutor que posibilita esta acción. Ahora, una cosa de la que también debemos de tener claro es, bueno, estos son las 3 R's, después lo vamos a mencionar. ¿En qué casos aplicar la justicia juvenil restaurativa? Tenemos que tener en cuenta que debe aplicarse o se puede aplicar cuando el adolescente ha cometido una infracción que no reviste de gravedad, infracciones leves. Yo les decía, en el centro juvenil, si bien es cierto, tenemos como 980 jóvenes, el margen de delitos contra el patrimonio, acciones contra el patrimonio, hurtos agravados, robos agravados, es el porcentaje más alto de nuestros chicos, de nuestros adolescentes. Son mínimos los casos de jóvenes que están por homicidio, por actos contra el pudor o actos hechos contra la libertad sexual. Entonces, de esos jóvenes, que más o menos es el 70%, tenemos jóvenes por hurto agravado que si fueran adultos no estuvieran privados de su libertad. Pero como son adolescentes, muchas veces los capturan, los llevan al centro juvenil y mientras se llevan a cabo las diligencias y las investigaciones, les dan unas medidas de 4 meses, por ponerles un ejemplo. 4 meses desde el momento en que al joven se le detuvo, que fue a la comisaría, de tal manera de que cuando el joven llega a la audiencia, como les decía, con los 120 días anteriores, de repente ya le toca su salida, ya ese joven sale y estuvo en el centro juvenil, ¿no? Bueno, otro de los casos en que debe aplicarse es cuando queremos que el adolescente infractor entienda las consecuencias de sus actos mediante la aflicción de la víctima. Muchas veces se ha dado el caso en que la víctima misma ha dicho, ya está bien, yo te disculpo, te perdono, el joven le ha pedido disculpas, le ha dicho en algunas ocasiones, bueno, lo tomé como una broma, o estoy dispuesto a resarcir ese daño, ¿no? De repente haciendo un trabajo también. La reconciliación que haya para que sobre todo entienda de que el hecho que cometió tome conciencia de que es una falta grave. Cuando queremos también trabajar sobre la base de la responsabilidad del adolescente, también es importante aplicar la justicia juvenil restaurativa. Cuando queremos disminuir las sentencias de privación de la libertad, evitando que los primerizos se contaminen en un centro juvenil. Nosotros tenemos ahora la modalidad de trabajar con los chicos haciendo un diseño de un plan de intervención con ellos. En base a este diseño de plan de intervención es muy importante saber qué tiempo van a quedarse en el centro juvenil para ir evaluando los objetivos que uno se vaya proponiendo de trabajo con el adolescente. A través de la justicia juvenil restaurativa estamos apoyando a muchos jóvenes que sin estar privados de la libertad, con un monitor que ellos tengan, van a poder hacer un trabajo
posible de relacionarse con redes sociales que les posibilite a ellos hacer la continuación o insertarse a la comunidad cumpliendo objetivos, sin estar internos en el centro juvenil. Si bien el centro juvenil, por ejemplo, a un joven que ha cometido una infracción, además de tener una intervención personalizada para poder trabajar el problema por el que él ingresa, también es posible que ese joven, por ejemplo, pueda reinsertarse al medio escolar porque hay un colegio ahí adentro que tiene valor oficial con la UGEL número 3. También pueda de repente aprender un taller, pueda aprender una ocupación a través de los talleres que se brindan en el centro juvenil. Pero cuando nosotros hablamos de aquellos jóvenes que no meritan el internamiento, estamos hablando de las redes sociales en las cuales nos posibilita, por ejemplo, de repente que el joven continúe en su mismo colegio estudiando bajo un monitoreo, una supervisión mucho más personalizada, o que el joven de repente asista cercano a su domicilio a recibir de repente por las tardes un reforzamiento educativo, de repente un joven que ya está cuarto, quinto año de secundaria y puede recibir clases especiales de matemáticas y su deseo es postular el siguiente año a la universidad, ¿no? Cosas que de repente privado de libertad no lo podría hacer. Hablamos también que se puede aplicar cuando queremos disminuir la tasa de reincidencia. Hay un trabajo ya efectivo, como lo mencionaba ayer el doctor Cristian Hernández, en donde aquellos jóvenes que han pasado por justicia juvenil restaurativa con casos leves, la reincidencia es menor, porque han tenido la oportunidad, ellos han tenido a bien ver de que la comunidad ha disculpado la infracción que ellos hayan cometido y sobre todo que no han vuelto a repetir la infracción. También cuando queremos que el sistema de justicia sea más efectivo, priorizando atención de casos más complicados, ¿no? Ayer a mí me hubiera gustado responderle al doctor Cristian Hernández cuando decía sobre este punto, ¿no? Y decía, los centros juveniles es un lugar en el que no es el más adecuado. Yo les voy a decir de que sí tenemos nosotros una tasa de jóvenes que han salido del centro juvenil y que están actualmente trabajando y que hay empresas también sociales que nos están apoyando como Campo Fe, como Plaza Bea, como los mismos Palacios de Justicia, la misma Corte Superior de Justicia de Lima, donde los jóvenes están laborando, están trabajando y bueno, han sabido nuevamente con su redactación volverse a reintegrar a la sociedad. Otro tema importante es cómo debe ser aplicada también la justicia juvenil restaurativa. Y hablamos acá mediante los procesos de mediación, ¿no? Una forma muy breve, porque este es un campo que de repente lo van a tomar acá las especialistas en derecho. Yo, psicóloga de profesión, voy a simplemente a sintetizar un poco la idea de lo que ayer también mencionaban en base a lo que la doctora también, Patti Vallejo, decía, el interés superior del niño, que debe primar, ¿no? Que nosotros debemos de brindar una atención integral al joven. Entonces, a través de estos procesos también les ayudamos a los jóvenes a que de repente puedan darse cuenta y ser conscientes de la infracción cometida. Y hablamos del proceso de mediación, que va a ser un instrumento que va a buscar una resolución definitiva del conflicto. Hablamos del proceso de remisión, donde habla que la exclusión del menor del proceso judicial, ¿no? Y acá hay algo interesante que después lo vamos a analizar, y el proceso de conciliación, que ambas partes llegan a un acuerdo para resarcirse el daño ocasionado. Pasaré. Quería hablar un poco sobre la seguridad ciudadana en infractores, más que nada para hacer mención que en base a la criminalidad organizada y violenta lleva a tener una política pública. Y esta política pública debe ser consecuente, o sea, debemos de mantenerla nosotros a través de cualquier gobierno, en el cual de repente una de ellas va a ser a través de que el Estado alcance objetivos determinados con los jóvenes que cometan infracciones, que sean los que ahora denominamos adolescentes en conflicto con la ley penal. Acá tenemos, ¿quién es un adolescente en conflicto con la ley penal? Cualquier menor de 18 años que se encuentre en contacto con el sistema judicial porque ha sido acusado de cometer una infracción. Ustedes saben, la mayoría de los jóvenes que llegan a nuestro centro juvenil están en calidad de procesados.
Conforme va pasando el tiempo y se lleven a cabo las diligencias, entonces ese joven recibe su medida socioeducativa de internación por un lapso determinado que el juez determina, y ahí tenemos ya el joven que está con medida socioeducativa o de internación, que es, por ejemplo, lo opuesto a lo que ocurre en adultos. En adultos tenemos más bien cárceles donde la mayoría están sin sentencia. En nuestro centro es al contrario. Tenemos de repente el 40, el 30% de jóvenes que están como procesados, sin embargo, la mayoría de la población ya tienen medidas socioeducativas. Bueno, quería mencionar algo de la UNICEF, ¿no?, que promueve la rehabilitación, que involucra a la familia, a la comunidad, que se apuesta por la reconciliación también. Voy a pasar rápido porque me han dado ya la señal de que tengo poco tiempo. Y voy a pasar al análisis, que es lo que me interesa dejar en ustedes. La justicia restaurativa, entonces, ya para sintetizar, va a ser una respuesta al crimen de una manera constructiva. La filosofía de las 3R, ¿no? Cuando hablábamos de las 3Rs, que tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con la víctima y tiene que ver con restituirse a la comunidad. Otro análisis se podría hacer en base al decreto legislativo 1348, que es el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, y acá hay algo muy importante: se va a dejar el modelo tutelar. Ya nos obviamos lo que es tutelarismo. Esto es algo muy importante de analizar, porque esto es para el futuro. Cuando nosotros hablamos de que los padres son responsables de las conductas de sus hijos, estamos hablando de épocas pasadas. Al futuro vamos a mirar que el joven va a ser responsable de sus actos. El joven, con el modelo tutelar que teníamos antiguamente, ahora él asume una responsabilidad con el modelo restaurativo, y eso es lo que nos está dando ahorita el nuevo decreto legislativo, que hay varias cosas para analizar. Lo suelto acá como una forma de repente de análisis posterior, en que, por ejemplo, aún no entendemos nosotros, los operadores del centro juvenil, cómo vamos a tratar el venusterio que nos está pidiendo ahora este decreto. Eso solo es en adultos. En adolescentes no está permitido, pero ahora este decreto ya lo trae consigo. Queda ahí para el análisis. Hablamos también del límite mínimo de responsabilidad penal a los 18 años. Hablamos que existen instrumentos garantes de este debido tratamiento a los adolescentes. Todos nuestros adolescentes tienen visitas constantes de la Fiscalía de Familia, para ver si esos jóvenes no son maltratados, para ver cómo están. Todos los días que ustedes pueden ir a visitar a estos jóvenes, en cualquier momento, los van a encontrar debidamente uniformizados, los van a encontrar con un horario de clases establecido, porque ahí se les da todos los derechos, lo que ayer mencionaba la doctora Vallejos, cuando decía la atención integral de un joven no debe tener discriminación. Bueno, los jóvenes tampoco tienen discriminación en el centro juvenil, para tener derecho a la socialización, a la recreación, para tener derecho a la educación y a todos los otros derechos que tienen el niño y el adolescente. Creo que estoy retrocediéndolo. Quiero más bien avanzar. A ver, si me ayudas para terminar un poco el análisis. El anterior. Ya, esto. Bien. Para terminar, la justicia restaurativa se inscribe entonces como un tercer camino en el enfoque de la delincuencia, y va a sustituir a la represión judicial represiva y al modelo de rehabilitación. La represión y la retribución se limitan a sancionar una mala acción, mientras que la reacción de rehabilitación intenta conciliar la pena con medidas individuales adaptadas al autor, en atención al caso específico dilucidado. Por ejemplo, tenemos nosotros un joven que comete homicidio, un parricidio, en el cual es con una medida socioeducativa de acuerdo al nuevo decreto legislativo, con una medida de estar en nuestro centro juvenil por 10 años. ¿Qué vamos a hacer con ese joven? 10 años. Está ingresando de 17 años, va a salir a los 27 años. Pero bueno, vamos a analizar.
En función al nuevo reglamento, que ahorita todavía se está en análisis, y la norma legal nos dice que ahora ellos ya no van a tener las 2/3 partes de la medida socioeducativa para acceder a un beneficio, sino ahora van a tener al primer tercio. Se habla también que van a ser importantes los informes que se emitan en función a cómo ellos han ido evolucionando con su comportamiento, con el tratamiento también que se va a brindar. Probablemente este joven va a salir antes de tiempo, pero todo eso lo veremos mucho más adelante. Pienso que este tipo de seminarios es importante y que haya estudiantes para que puedan analizar, porque los conocimientos que nosotros traemos tienen que ser analizados por ustedes, que son los futuros profesionales y en los cuales va a estar, de repente, muchos de ustedes acaban de ser fiscales, jueces, ¿no? Y van a tener ustedes que tomar alternativas, medidas en funciones a los niños y adolescentes. Por mi parte les digo que tengo 20 años trabajando en el centro juvenil y mi trabajo se basa en la innovación, en la creatividad, en el pensamiento, en la atención al joven. Entonces, pienso que la justicia juvenil restaurativa es una de las formas, uno de los enfoques, como lo dije anteriormente, que va a posibilitar ayudar también a estos jóvenes, porque tenemos que tener en claro que estos jóvenes van a salir del centro juvenil, van a salir en el menor tiempo posible que nosotros pensemos, y también sobre todo porque ellos, la ley los ampara, ellos no salen, por decirles, fichados, no salen con un antecedente penal, no. Ellos son adolescentes en conflicto con la ley penal, por lo tanto, cuando ellos salgan, van a rehacer su vida nuevamente. Y los tendremos caminando alrededor nuestro también. Muchas gracias. Continuando con el seminario multidisciplinario, invitaremos al doctor Fernando Gamarra Morales, quien expondrá el tema maltrato infantil y tenencia, no sin antes hacer una breve reseña sobre su bibliografía. El doctor Fernando Gamarra es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho de Familia y autor de diversos artículos especializados y numerosos libros en nuestra materia. Adelante, doctor. Bien, buenas noches. Quiero agradecer primero a la Universidad San Martín de Porres por la invitación y felicitarlos por un año más de creación. El tema que me toca exponer es maltrato del niño, corrección del niño y régimen de visitas, ¿no? Hay algunas diapositivas que voy a pasar rápido para concentrarme en otras, y con la venia de ustedes. Para empezar, el maltrato es todo acto u omisión, incluido no solo la violencia, que atenta, vulnera, lesiona, daña de modo intencional o por negligencia la integridad del niño, su desarrollo, su salud o su vida. Implica también que los padres o responsables descuiden sus deberes para con el niño, como el de protegerlo, darle cuidado, y también significa el abandonarlo o desprotegerlo o permitir su explotación o que sea víctima de corrupción o inmoralidades contra su persona. El Código de los Niños de Bolivia, en su artículo 108, define lo que es el maltrato, que es todo acto de violencia ejercido por padres, responsables, terceros o instituciones mediante abuso, acción, omisión o supresión en forma habitual o ocasional que atente contra los derechos reconocidos de los niños. Igual sucede también con otro código de otros países, como Ecuador 2003, que también definen lo que es el maltrato. El maltrato es, ¿no?, institucional cuando lo comete un servidor, y la responsabilidad por maltrato institucional, como vamos a ver más adelante con el bullying, afecta, comprende al director, a los profesores por no haber tomado las medidas preventivas para evitar maltrato de los niños escolares, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta es la estadística de maltrato. Hasta el 2004, el 52% de los niños eran maltratados en el Perú.
Eso es preocupante porque la estadística sigue siendo alta, no puede dejarse pasar por alto eso. Ahora vamos a ver más adelante lo que es la corrección del niño, pero para eso primero recordemos qué cosa es un niño. Nosotros todos, seres humanos, hombres, mujeres, niños, somos razón y libertad. Como dijo Boecio, un político y filósofo de Roma, el hombre es una sustancia individual dotada de razón y libertad. El niño es un sujeto de derechos, que tiene también razón y libertad. Y tiene no solamente derechos, sino es sujeto de libertades y de protección específica. Pero ¿qué es la razón? ¿Qué es la libertad? La razón es aquella facultad del ser humano de elaborar, asociar ideas, pensamientos y formular conclusiones. También es evaluar medios y fines. Tiene como atributo propio la verdad. La razón busca la verdad y recordemos que la verdad es la madre de la justicia. ¿Qué es la libertad? El niño también es libertad. Somos libertad. Libertad es la capacidad de autodeterminarnos para lograr una meta. Tiene como atributo natural el bien, aquello que es el complemento y la ayuda necesaria para que el hombre se realice, se perfeccione como persona humana. ¿Y qué es el bien? El bien tiene 4 definiciones. Es un fin, es la meta última la que tiene el hombre, es un deber. El hombre debe tener dominio de sí mismo, no debe dejar llevarse por los caprichos, impulsos o instintos. El bien también tiene definición como valor. Puede ser un valor moral, un valor estético, un valor intelectual, un valor espiritual, un valor vital. La felicidad es un tipo también de bien. La felicidad es respuesta gozosa a la riqueza de los valores morales y principios éticos. En el hombre hay un anhelo de felicidad. Y a mayor abundamiento diremos que la libertad consiste, como dijo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la libertad de uno consiste en hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Si yo estoy asistiendo a esta conferencia y alguien está hablando a mi costado, ¿no? Te pido por favor que me dejes escuchar. No perjudiques mi atención. Entonces, ese es mi uso de la libertad correcto. ¿Qué tiene que ver la dignidad, lo que viene a continuación? Porque la libertad tiene mucho que ver con el maltrato. La dignidad es un rango, una categoría propia de los seres humanos, no de los animales ni de los objetos. La dignidad, es una característica inherente al ser humano. Para algunos es una condición, para otros es un rango. Cualquiera que fuere la definición, la dignidad que tiene que ver con el maltrato, tiene una relación muy directa. Al corregir o castigar a un niño, no se puede nunca tratar al niño como un objeto ni violar su dignidad. Por la dignidad todos somos iguales, nadie es superior ni inferior al otro. Por más que tú tengas un doctorado, o tengas 3 doctorados, o tengas un montón de dinero, o tengas un montón de bienes, no eres más que el otro. Todos somos iguales, todos tenemos igual dignidad. Entonces, no podemos ser tratados como cosas, no puede una persona ser tratada como un medio. El niño no es un objeto de castigo, es un fin, una persona. ¿Cuáles son los derechos vinculados a los niños en la corrección? El tema que tenemos que ver con el maltrato. La vida, la salud, la integridad y el desarrollo. ¿Qué es la vida? Muchos nos hablan del derecho a la vida. La vida es el fluir de los propios hechos del ser viviente que él mismo genera por sí mismo y que no pueden ser interrumpidos sino de manera natural. No es derecho sobre la vida, sino es derecho a la vida. Es como decir, no es derecho sobre mi integridad. Yo no puedo cortar mi mano y venderla. Yo no puedo cortar mis dedos y venderlos. Eso no es derecho sobre la integridad. Que no tengo derecho a mi integridad, a la integridad, no sobre la integridad. El Código de los Niños define lo que es la vida. El niño tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción.
La salud es otro derecho también que tiene el niño y que tiene que ver con el maltrato. La salud es el goce y disfrute de condiciones básicas mínimas que permiten a una persona ejercer sus facultades físicas y mentales. Si no tengo vacunas desde que soy bebito, no me vacunan contra la tuberculosis, con la sarampión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me muero o me da algunas enfermedades graves. Entonces el derecho a la salud tiene que ver con el maltrato. No te llevo porque estoy viendo mi televisión, estoy viendo no sé qué tal programa, estoy viendo tal película, estoy hablando por teléfono con mi amiga o mi amigo y se me pasó la fecha de la vacuna. O llévalo tú, y empiezan a discutir, tú te encargas porque eres mujer o yo me encargo porque soy el que me quedo en la casa. Entonces eso es maltrato del niño. Por eso ahí dice Álvarez Vita, dice, la salud tiene que ver con el cuidado de la madre del niño, incluida la nutrición, la prevención, control de enfermedades, saneamiento, servicios de agua, educación para la salud, salud en el trabajo, tener agua potable. Ahora que no ha habido agua en el mes de marzo, todos han sufrido, no sé si ustedes, pero yo sí he tenido que agarrar los baldes. Mi hermana, que es médico, ya tenía que juntar los baldes, me dijo, tienes que hacer 5 viajes al parque. Pues tengo que hacerlo. Pero no me pongo a discutir. Lo hago porque es así. Porque tenemos que tener salud, tenemos que tener que lavar los platos, tenemos que tener que bañarnos. Entonces eso es pensar, acuérdense, la libertad, no perjudiques a los demás. Sé solidario con los demás. La ley del Código de los Niños, ¿no?, también regula lo que es la integridad. ¿Y qué es la integridad? El desarrollo, perdón. Vamos a ver primero el desarrollo. La integridad, perdón. ¿Qué es la integridad? Es el derecho a permanecer en una unidad y sin daño tu cuerpo, física, tu integridad mental, tu integridad moral. Nadie puede tocarte sin tu permiso, nadie puede dañarte, nadie puede desintegrarte, nadie puede tocarte. Esa es la integridad. Al niño no se le puede tocar. Hay mamás, ustedes ven a veces por la calle que están al niño haciendo berrinche y le dan un cocacho, ¿no? O hay mamás que lo jalonean, le tiran los cabellos o le jalan la oreja. Eso no se puede hacer. ¿Por qué tienes que recurrir al castigo? ¿Por qué no conversas? ¿Entienden? Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Es igual que también como enamorados. Ustedes de repente están con sus enamorados y dicen, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me estiras mi celular? Porque así soy yo. Así serás tú, pero yo no soy así, pues. Entonces hay que tener, todo eso se aprende desde la niñez, desde el hogar. Vamos a pasar rápidamente a otras diapositivas. El desarrollo integral. Ahí tienen el desarrollo. El desarrollo tiene varios componentes. Miren, tiene el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo social y moral. Si un niño ve que todos mienten en la casa, va a terminar mintiendo. Si una mamá ve que su hija no come la comida, no come lentejas, porque yo no como lentejas, sino paro comiendo papas fritas y pollo a la brasa, ¿no? Entonces, después no te quejes que estás con anemia o te quejes porque estás mal de salud. No me has hecho caso. Porque la autoridad en el aula, en la casa, se ejerce, no se negocia. Como dice el doctor Pedro Mejía ahora, ha hecho autoridad. Les ha dicho, ¿les parece bien si se sientan adelante? Decían no. Entonces no se sienten, pues. Adelante, quédense donde están. La autoridad se ejerce. Cuando sean mamás, si algunas son mamás, algunos son papás, la autoridad se ejerce, no se negocia. Pueden negociar acuerdos, pero no la autoridad. Esa es falta de autoridad. La corrección, acá viene algo que tiene que ver con quienes tienen hijitos o hermanitos menores, ¿cómo corrigen a su hijo o su hermano menor? No sé, le grito, le pego o converso con él o me es indiferente. Yo tengo mi sobrina, tiene ya 17 años, está en la universidad y mi hermana nunca le ha pegado. Ha habido 3 o 4 o 5 momentos que ya se la iba a ir la mano, sí, pues pasa así, pero nunca le ha pegado. Se puede. Acá no venimos a decirles que no, las cosas no pueden mejorar, como ha dicho la doctora
¿no? Mari, la psicóloga acá de hablar de centros juveniles, sí se está haciendo recuperar, porque son niños, son seres humanos, tienen razón y libertad, han cometido un error y ya con ese error están sepultados. No, pueden recuperarse, sí se puede corregir un error. Entonces, ¿qué es la corrección? El Código Civil dice que la corrección es moderada, eso está en discusión también, vamos a ver. El Código de Niños también dice que los padres tienen derecho de corregirlos moderadamente. Pero miren qué dice ahí el inciso de darles buenos ejemplos de vida. Si yo a mi hijo le enseño no ser violento y practicar la mansedumbre, no va a haber maltrato infantil. Si yo a mi hijo, hablábamos con la doctora Mari, no grito, no hablo lisuras, no levanto la voz, entonces mi hijo no va a levantar la voz ni gritar. Yo a veces veo camino por todas partes, en el taxi, en el micro, donde sea, en el metropolitano, y cuando veo, sobre todo, me da más pena no ver una chica que habla lisuras. No se habla lisuras. Cuando hacen la señal de la cruz, la mayoría somos católicos, se hace la señal de la cruz en la boca, es para no hablar lisuras. Entonces no te lo hagas, pues. No se habla lisuras, no necesitan hablar lisuras. Yo he hablado en mi vida lisuras creo 2 veces en toda mi vida. Y no es para vanagloriarme, sino es la verdad. No tengo que recurrir a las lisuras ni a gritar. Ustedes no pueden hablar lisuras, y eso es elegancia. Eso es elegancia. No solamente la belleza, sino tener músculos así los muchachos, sino no hablar lisuras. Sí, disentir no sé, es el ideal. Si alguno piensa que hablar lisuras está bien, háganlo, pues, ¿no? Pero yo no veo al presidente de Francia ahorita hablando lisuras, ¿no? Aunque otro presidente, creo que, ¿se acuerdan del rey de España que le dijo, ¿por qué no te callas, no? Al presidente de Venezuela, que ya no está, que esté con Dios, no lo sé. ¿Por qué no te callas? Hay que saber hablar, pues. Hay que hablar cuando hay que hablar. Corregir, ¿qué es corregir? Entonces, la corrección tiene que ser ni moderada, ni razonable, ni adecuada, sino se corrige cuando hay que corregir, punto. ¿Y cuándo hay que corregir? Lo vamos a ver ahorita. La palabra corregir viene de dos vocablos que significan uno en compañía del otro, y dirigir y guiar. Al niño se le corrige y se le guía. La razonabilidad aplicada a la corrección significa que te explico las razones de tu error, de tu equivocación. No te castigo porque yo soy tu padre o tu madre o tu profesor, te castigo porque estás actuando mal. ¿Y qué es lo que ha actuado mal? Tal cosa. Entonces te corrijo. Pero no te castigo, primero se corrige y el castigo, si es necesario, se aplicará. La corrección razonable debe hacerse entonces en principio de razonabilidad, con justicia, verdad. Cuando es necesario, no hay otro medio, y adecuada. Los medios para llegar al fin. Quiero aplicarte un castigo, ponte a lavar los platos, pues. No es que te encierro en tu cuarto, eso no ayuda. No ves televisión, te quito el celular, lava los platos, barre los cuartos, barre tu cuarto, vas a hacer las camas de todos. Lo que más nos cuesta, ese es el mejor castigo. O reconcíliate con tu amigo o con tu amiga. Que me reconcilies y conversa. Todos nos equivocamos, nadie es infalible, solamente Dios. El Código Civil de Japón, mire lo que dice. Dice que se corrige cuando es necesario. Cuando le pregunté a mi padre, que es médico y ya no está porque ha fallecido, ¿cuál te gusta más? ¿La corrección razonable, moderada, la de Japón? Me dijo, la de Japón, que se corrige cuando es necesario. Este profesor me corrige cada rato, me corrige mucho. Entonces está un poquito desfasado, ¿no? Algo así estará pasando, no sé. El castigo, ¿qué es el castigo? ¿No? Es una medida o sanción que no reemplaza la corrección. Es una medida disciplinaria que reafirma tu autoridad. El castigo por sí solo no educa, por más que hay algunas personas que digan que el castigo educa. Cuando ustedes ven ahí, veo letreros yo, y eso no estoy de acuerdo, pero bueno, en fin. Multa por tocar el claxon, creo que ponen media UIT o no sé qué cosa sea. A veces, yo no toco el claxon cuando manejo. ¿No? No tengo por qué tocar el claxon, pero le contaba a la doctora Mari, en Chimbote estaba en un hotel, pasan los carros y tocan el claxon. ¿O no les pasa a ustedes que un taxi quiere, ¿no es cierto? Y les llama y toca el claxon, y ustedes voltean y está, taxi señorita, taxi señor. No, gracias. No, gracias. Y todavía se molestan. Inicio, no sé, muerto de hambre te llaman, no sé qué cosa.
toma tu combi, todavía te insultan. O sea, no, ¿por qué no saludan? ¿Por qué no se adecua? No tiene que ser educado siempre. No toco el claso. La pobreza no significa malcriadez. El castigo no educa, reafirma tu autoridad. Acá, miren, es importante, el doctor César Fernández Arce, que es profesor de la Católica, ha sido presidente de la Corte Suprema 2 veces, dice: la justicia sin verdad es iniquidad, la justicia sin honestidad es una farsa, la justicia sin compasión es crueldad, la justicia sin independencia es servilismo, la justicia sin firmeza es debilidad. Si un padre no tiene firmeza al corregir a su hijo, es débil. Si un padre no tiene piedad y no le perdona al niño y no lo castiga, es cruel. A cada rato lo castiga, entonces eso es crueldad. Hay que ser justos, hay que ser firmes, pero ya castigo tras castigo ya parece una enfermedad. Y ahora vamos a ver algo que les puede a ustedes gustar o interesar, porque todos vivimos eso, sean niños o adultos: la corrección y el perdón. El perdón se usa mucho en Estados Unidos, tiene 5 etapas. Eso les pasa a lo que tienen ustedes enamorados, o el papá con el hijo que lo castiga, o el profesor con sus alumnos, o la profesora con sus alumnos, o la doctora Mari con sus chicos que están en el centro juvenil. El perdón, ¿qué sucede ahí? Tiene 5 etapas. La negación, no pasó nada, ¿no? Ahí viene, es una etapa del perdón. Entonces, el enojo, estoy enojado, llegaste tarde y me dejaste plantado, no sé qué cosa, una cosa así. El enojo. El regateo, perdono si él me pide perdón. La depresión, creo que yo tuve la culpa. Y la última etapa del perdón es el perdón en sí mismo. Perdono porque te quiero. ¿Me entienden? Yo acabo de hacer una tenencia para una señora que se acaba de separar de su esposo y el esposo quiere volver y ella no quiere volver. Mi papel de abogado no es reconciliador, yo no soy sacerdote, no soy psicólogo, pero ya leí la tenencia para que esté tranquila. Para eso me ha contratado. Y ya se firmó la tenencia hace una semana y está tranquila. Y ahora quiere el divorcio. Ya, pues entonces la voy a ayudar a divorciarse. Pero la anterior abogada me dice que quería que me reconcilie. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quieres tú? Yo quiero mi paz, mi tranquilidad. Y no le perdonas a tu esposo. No es que no le perdones, sino que ya lo he perdonado muchas veces y no cambia. Entonces, la corrección adecuada es lo que proponemos en este seminario. Es la que decía Don Bosco del Colegio Salesiano, de la Fundación de los Colegios Salesianos, de la congregación, perdón. Se corrige en privado, nunca se corrige en público. Se corrige cuando estás con el ánimo tranquilo y nunca insultes ni levantes la voz. Esa es la corrección adecuada. Si tenés que hacerlo, dice ahí una corrección, hacerlo en privado, en reserva y con la mayor dulzura. Alabad a quien se corrige, animad a los indolentes. ¿Me entiendes? Eso tiene que ver mucho con la autoestima. Si tú le dices a tu hijo, a tu compañero: hola amiga, ¿cómo estás? Oye, ¿te ves bien? ¿Estás bien vestida? Sí, está bien, gracias. Uno dice: no, ¿te parece? No tienes autoestima. ¿Por qué tienes esa baja autoestima? Oye, tu peinado está bonito, oye, está bonito tu corbata, está bonito tu terno. O está feo tu terno, ¿y a ti qué te importa? A mí sí me gusta, ¿no? Entonces, preguntar que estés limpio, ¿me entiendes? La elegancia es una forma de belleza, no solamente por la marca o porque si no, cómo lo llevas. El doctor Fernández me contaba, es una anécdota, llega de su casa el terno, a ver, pregunten a sus enamorados, sus amigos, sus enamoradas, su sastre, llegan y se sacan el sastre y lo cuelgan y se ponen su ropa de casa. ¿Hacen eso? El doctor Fernández no solamente hace, sino que plancha su terno. Tiene su pensión de jubilado de la Suprema y plancha su terno en su casa todavía. Sí, antiguamente se hacía así, tiene esas costumbres antiguas. Y llega y cuida sus ternos. Pero para sus bodas de oro de 50 años, se mandó a hacer su terno. No es que se puso su terno de hace 50 años, ¿no? Y entonces, vamos a ver que la corrección, el maltrato tiene mucho que ver con la moral, como les decía, y con los valores, y con lo que estamos viendo ahora, vamos a ir terminando. Corrección moderada debe eliminarse. ¿Por qué? Porque ya ha habido experiencias de países, como comentaba con la doctora Mari, de Suecia, y acá lo vamos a ver, la educación, la formación fundada en la razón y la libertad, de la cual la corrección es parte integrante, orienta al niño y adolescente por el camino recto del cumplimiento de las normas morales y jurídicas, de respeto a la ley y el logro de la justicia. Esas personas que tocan el claxon no son educadas, son mal criadas.
y aplican el falso principio, el fin justifica los medios. Vamos a ir terminando, quiero llevarles a... La patria potestad es el ejercicio de los derechos y deberes para preparar a los niños para la libertad. No hay nada como ser libre. Ser libre. Y hay un dicho también dice, lo que no te trae paz no viene de Dios, porque Dios es paz. Este seminario no me da paz. Entonces vete pues. Pero si aprendes, practícalo. ¿Me entiendes? Practícalo. Pero tu libertad, este seminario es para tu bien. El doctor Pedro Mejía no ha hecho este seminario para tener un currículo más en su currículo, ¿no? Sí, lo hace por el bien de ustedes, con mucho cariño. ¿Acaso para que le paguen más? ¿Me entienden? No es así. Código Civil de 1852. Miren lo que decía el Código Civil de 52. Los niños, los padres tienen el derecho de castigar moderadamente a sus hijos. Dos minutos vamos a hacer. La observación número 8, si ustedes buscan en Google, en la página de UNICEF, van a encontrar esta observación número 8 que dice el Comité de Derechos del Niño que no se debe castigar a los niños con golpes, ni insultos, ni trato degradante, ni humillante. Y están promoviendo que los países eliminen el castigo físico de los padres hacia los hijos. Suecia ya hizo caso de esto, vamos a pasar eso, lo pueden copiar de ustedes el PowerPoint que lo tienen arriba, con toda libertad, con mucho cariño para ustedes. Y Suecia ya eliminó el castigo físico, pero con una política educativa intensa ha bajado el nivel de maltrato al 8%. Ya hay el proyecto de ley de eliminar el castigo físico, pero no solamente eso, sino la educación. Y la educación empieza desde que salen de este seminario. Hay que corregir, hay que ejercer la autoridad, hay que perdonar, hay que aplicar el castigo cuando sea el último recurso, ya no hay más que hacer, pues sí, mereces el castigo. O creen que la doctora Mari va a ir al centro juvenil y va a decir, váyanse todos libres porque me han dicho el seminario que hay que perdonar. Tú acabas de matar a tu papá y vete ya, te perdono, hijito, en el nombre del seminario. No, no es así. Hay que también reparar lo que uno ha hecho, el daño que uno ha hecho, ¿verdad? El régimen de visitas, las visitas es una especie de control de la tenencia, es un derecho de los padres, no es un derecho ni un medio de inmiscuirte en la vida de tu expareja para estar sabiendo con quién estás o si quieres volver con ella o con él. ¿Me entienden? Es una visita del padre al niño que no tiene la tenencia o de la madre al niño que no tiene la tenencia. Ese es el derecho de visitas. Muy bien, y ya se me pasó esto, los 3 ejemplos que están en el PowerPoint, ustedes lo pueden ver, son los siguientes. Hay un expediente 1965, con eso terminamos del 98, donde la Sala de Familia de Lima, la doctora Carmen Julia Cabello, la doctora Beltrán y la doctora Janet Tello, los niños quieren vivir con el padre que ha pegado a su esposa, a su pareja, y la Sala le dice en segunda instancia que la tenencia no la va a tener el papá, porque un padre que ha pegado a su pareja va a pegar a los niños. No se trata que los niños opinan, yo quiero irme con el padre pegalón. No, la Sala, por eso es el juez, es la Sala que en un segundo pensamiento, momento, revisa lo que ha hecho la juez de primera instancia. Para eso es la doble instancia. Y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde el caso Costello Robert del año 93, donde un niño de una institución en Inglaterra, después de 3 días le pegan con un zapato en la parte de atrás, ¿no? Y la Corte Europea, la mamá se queja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Europea no le da la razón. Porque miren, paradójicamente, si ustedes revisan la Convención de los Derechos del Niño, van a encontrar que no dice que el niño tiene derecho a la integridad. ¿Por qué? Porque hay países que permiten el aborto, manipulaciones genéticas y que los niños pueden ser pegados. Por eso que no han puesto el derecho a la integridad en la Convención sobre Derechos del Niño. En nuestro código, los niños sí está el derecho a la integridad, la Constitución también, pero la Convención no, porque son varios países que no estaban de acuerdo. Y la sentencia del bullying es del tercer juzgado de familia del Cusco, expediente 147 de 2012, donde el colegio
es sancionado porque un niño le maltrataron a sus compañeros. Eso es el maltrato, la corrección de niños y visitas. Termino con eso y exhortándoles a que, como dijo mi profesor y el doctor Rodríguez Iturri de la Universidad Católica, una pelea no comienza cuando te golpean, sino cuando tú contestas. Hay que practicar la mansedumbre, la no violencia. No es Gandhi, no es Jesucristo, solamente que lo han hecho. Porque Jesucristo dijo cuando le pegó el soldado, injustamente en un proceso injusto, le pegó el soldado cuando Pilato le pregunta, háblame lo que haces, lo que cuenta la gente, lo que dice que tú haces milagros, que tú eres esto y lo otro. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente. Y el soldado le da una bofetada. Y Jesús le dice, no me pegues. Jesús le dice, si he dicho algo malo, dime qué. Di qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Se defiende. Hay que aprender a defenderse, tener autoestima. La autoestima no solamente porque tengo doctorado. No es malo tener doctorado. No es malo ser abogado. ¿Ustedes creen que yo soy profesor de la Academia de la Magistratura y saco en mi currículo todo eso? No lo he puesto en mi currículo, ahora lo dije, porque el doctor Mejía sabe, ¿no? Pero es un honor, es un orgullo, es una satisfacción. Y nos vamos con la alegría de dejar una semillita. ¿Me entienden? No es currículo, no es tener... Yo tengo 2 libros de la Universidad Católica, no me han pagado. Y ahorita no reclamo. Pero es un honor. Cuando llevé mi libro al Ministerio de la Mujer, con eso termino, dijeron, Convención de los Niños, ya, Fernando Gamarra, ¿quién será Fernando Gamarra? Índice analítico, ya, Pontificia Universidad Católica Perú, desde la Pontificia, ya, muchísimas gracias. Entonces me dijeron así. Es igual que ustedes, llevan un libro de la San Martín, llevan un libro de otra universidad de prestigio, ven su nombre y les va a pasar lo mismo, ¿o me equivoco? Un libro vale por lo que aprende, por lo que enseña, por lo que transmite. Eso es lo que me enseñó el doctor Fernández Arce. Trascender, trasciende. No lo digo por mi libro, no lo digo por el manual que he hecho, sino por lo que ustedes tienen que hacer. Trasciendan con su tesis, trasciendan con sus casos ganados, trasciendan con su nota, trasciendan con una buena intervención. Trascender es pasar de un tiempo, de una época a otra. Como dijo el zar de Rusia, nos hubiera gustado tener en Puerto Arturo, creo que fue la batalla naval de 1902, cuando Rusia se retira cobardemente con la batalla de Japón, y dijo el zar segundo de Rusia, si mal no me acuerdo, hubiéramos tenido un Bolognesi y a un Chocano para que cante nuestras heroicidades, pero nos faltó eso. Muchísimas gracias. Para la tercera ponencia dejaremos en el uso de la palabra a la doctora Rosa Velarde Bolaños, abogada por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Civil, con mención en Derecho de Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, diplomado Las Fuentes de la Documentación Jurídica por la Fundación CEDET, Madrid, España, curso de posgrado Nuevas Realidades, el desafío del Derecho de Familia, docente en cursos de capacitación a magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, abogada asociada al estudio Bolaños y Paira Abogados, ponente en diversos congresos internacionales y nacionales en la materia. Adelante, doctora. Buenas noches. Gracias por la invitación, doctor Mejía, doctora Chunga. Quiero medir un poco mi autoestima, a ver si me la levantan o me la terminan de tumbar. ¿Me ven con cara de loca? Creo que no. Doctor Gamarra, el decirme loca han atentado contra mi dignidad. ¿Qué dices? No. ¿Han excedido su derecho a libertad? Tampoco. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, les cuento. Soy docente. Generalmente dicto el curso de violencia familiar. E irónicamente, camino aquí, fui víctima de violencia psicológica, violencia callejera.
por un taxista, porque me venía conduciendo y realizó una maniobra temeraria. Y por eso de repente cometí el error, no lo sé, de tocar el claxon, porque si no lo hacía me iba a chocar. Y ese señor, cuando yo me acerco, bajó su luna y me dijo todo tipo de adjetivos: loca, histérica, prostituta, y etc., ya irrepetibles. Entonces yo le digo: señor, ¿por qué usted me agrede? Usted no me conoce. ¿A usted le gustaría que alguien trate así a su madre, a su esposa, a su hija, si es que las tiene? Porque siempre trato de persuadir, o sea, no respondo con un acto de violencia. Porque como dice el doctor Gamarra, el segundo acto es el que genera el problema, no el primero. Igual cuando veo un taxista que tira un desperdicio a la calle, yo avanzo, bajo mi luna y le digo: señor, creo que algo se le cayó. Entonces ahí mismo se paran y ven que se les ha caído, ¿no? Y bueno, y no terminó esto. Me dijo de todo. Los que estaban por ahí solamente miraban, se reían, nadie intervenía. Tampoco podía esperar eso de la gente en común. Pero ahí no queda la cosa. Se acerca un efectivo policial. Y el efectivo policial, en lugar de ejercer su autoridad, como bien lo ha ejercido el doctor Mejía al inicio de este evento, me dijo: señorita linda, siga nomás su camino, porque ahorita este hombre es capaz de pegarme. Imagínense, el efectivo policial que no ejerce su autoridad. Entonces, rapidísimo hice un análisis costo-beneficio. ¿Qué hago? Me quedo aquí y le fallo a mi alma mater y continúo con esto. O a ver, voy a pensar cuántos me están esperando, mínimo 50. Sumé, multipliqué y dije: no, yo creo que más gano yéndome al evento que continuar con este proceso. Pero bueno, lo que les quiero decir es: vivimos en una sociedad muy violenta. Y este no es un problema de abogados, este no es un problema de psicólogos. Esta es una problemática que nos llama a todos, que nos compete a todos. A todos, nadie está excluido. Y si el nombre que han colocado a este evento, muy acertado, derecho a vivir en familia sin violencia, ¿quién es el que nos debe eso? ¿Quién es el que nos debe? Hay un derecho, hay un deber. Yo creo que el principal aquí es el Estado. El Estado de darnos esa tranquilidad de vivir en paz. Es lo mínimo que podemos esperar. Y más aún, no sé si a ustedes les pasa, si la SUNAT me persigue pero del cuello, me quiere agarrar del cuello para pagar mis impuestos. Está bien, pues, yo pago mis impuestos. Pero ¿qué me das a cambio? ¿Qué servicio de calidad me estás dando a cambio? Si voy donde un policía, que es lo que más cerca tengo, tiene la población en general, el policía no está preparado, no está capacitado. El que lo manden al departamento de violencia o de familia es como un castigo para ellos. Entonces, no estamos yendo por buen camino. Les traigo la ley 30.364, que en
noviembre, en noviembre de este año, ya cumple 2 años, que reemplazó a la 26260. La 26260, que tuvo una vida más o menos de 22 años, si es que mal no recuerdo. Esta ley 30.364 ha sido todo un reto para los operadores jurídicos. Es más, pretendían una vacatio legis, o sea, un espacio de tiempo para que recién entrara en vigencia. Pero bueno, contra todo pronóstico, entró en vigencia esta ley y ya la tenemos desde el año 2015 y su reglamento fue publicado en julio del 2016. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Son 3 puntos importantes: la prevención, la sanción cuando ya esté el hecho y la erradicación. ¿Cuál de los 3 es la etapa más importante? Todas son importantes, pero yo creo que si nos vamos a la causa, ya no vamos a tener que irnos hasta el último eslabón, que es la sanción. El propósito de esta ley, como ya les comentaba, la prevención, la protección inmediata de las víctimas. Por eso el proceso se divide en 2 etapas. La etapa de protección, cuando ya está el hecho, cuando ya se dio el hecho, y de ahí viene la etapa de sanción. Atención de las víctimas, dictando ya las medidas que más adelante vamos a ver. La persecución, ubicar al agresor. La sanción a los agresores. Reparar los daños ocasionados a las víctimas y reeducar a los agresores. ¿Cuáles son los sujetos de protección? Mujeres durante todo el ciclo de su vida. Niña, adolescente, joven, adulta, adulta mayor. Todas las mujeres, sin excepción. ¿Quiénes más son sujetos de protección dentro del marco de esta ley? Los integrantes del grupo familiar. El hijo, el padre, el cónyuge, el abuelo, el tío, el excónyuge. Y las personas que habitan dentro del hogar. Están exceptuados aquellas personas que su relación emana de un contrato, de repente un contrato laboral. ¿Qué se entiende por violencia contra las mujeres? La que se lleva a cabo dentro de la familia o cualquier relación interpersonal. Supongamos, yo estoy divorciada, tengo un excónyuge que ya no vivimos juntos, pero si se da un hecho de violencia, generalmente cuando hay hijos, ya no vivimos bajo el mismo techo, pero sí hay una relación interpersonal. Entonces, ese hecho de agresión es un hecho de violencia familiar. La que tenga lugar en la comunidad. Esta es una novedad de esta ley. O sea, no es aquel hecho que solamente se lleve a cabo dentro de las personas, dentro de la familia o de los que tuvieron algún tipo de relación interpersonal y no dentro de las 4 paredes. O sea, fue más allá, esta ley ha ido más allá en otros espacios, sean públicos o sean privados. Por eso les he puesto la que tenga lugar en la comunidad. La que sea también perpetrada por el Estado.
el Estado no nos violenta, yo creo que es el más agresor de todos. Cuando vamos, y no me va a hacer mentir la doctora Junco, cuando tenemos una denuncia por violencia familiar, nos dan inmediatamente los oficios para pasar por una evaluación, supongamos psicológica, frente a un maltrato psicológico. ¿Cuánto se demoran para darnos una cita? 3, 4, 5, 6 meses. ¿Eso no es maltrato? ¿Eso no es agresión por parte del Estado? Por supuesto. Porque muchas mujeres víctimas de violencia, de feminicidio, estaban con medidas de protección. Entonces, ¿de qué les sirvieron las medidas de protección? De nada. Y en sus diferentes modalidades. Tenemos el maltrato físico, la trata de personas, también es una forma de maltrato, la violación, el secuestro, el acoso sexual, el maltrato psicológico, la prostitución forzada, tortura, etc., etc. ¿Cuáles son los tipos de violencia que establece la ley 30.364 y ha sido ya modificada por el decreto legislativo 1323, haciendo algunas precisiones respecto de unos conceptos? Tenemos la violencia física, que ya está de más especificarla, conceptualizarla, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial. Pero si podemos ver, la violencia física acompaña a todas. Si hay violencia física, la violencia psicológica, mejor dicho, la violencia física viene acompañada de violencia psicológica. Uno es el golpe físico y el otro es el daño psicológico, lo que va mermando mi salud emocional. La violencia sexual también viene acompañada de una violencia psicológica, necesariamente. Y la violencia económica o patrimonial, que hace poco nomás se ha aprobado en el Congreso, bueno, ya es ley, la 30.550, si mal no recuerdo, para valorizar el trabajo doméstico y se considere como un aporte en el momento en que los jueces fijen una pensión alimentaria. No sé si ustedes han visto que manejan tan bien las redes, mejor que yo. Por ahí circulan cuando el hombre dice: mi esposa no hace nada, yo soy el único que trabajo, ella se queda en casa. ¿Se queda en casa haciendo qué? No, como ella no hace nada, va a recoger a los chicos del colegio. Como ella no hace nada, no trabaja, va hacia el mercado. Como ella no hace nada, como yo soy el único que trabajo, vengo cansado, se trasnocha y hace las veces de enfermera cuando uno de los niños cae enfermo. ¿Qué es eso? ¿Es trabajo o no es trabajo? Es un trabajo no reconocido. Claro. Pero es un trabajo, y es el trabajo que siempre digo, no tiene horario ni tiene salario. Y además, esto es para hombres y mujeres. Generalmente lo hacemos las mujeres. Y además las aparte de trabajar por la situación, por los momentos que nos ha tocado vivir, ya porque no nos podamos dar el lujo de quedarnos ya solamente en casa, tenemos que salir también para meter el hombro y apoyar a nuestro esposo, y las tareas domésticas también a veces las asumimos solas. Entonces, esa es una violencia económica, violencia patrimonial.
¿Quiénes son competentes? Ustedes van a ser abogados, no les voy a decir mucho porque de repente más adelante van a ser mi competencia y no me conviene. Ya. Cuando les llega a ustedes un caso de violencia, dicen, mira, he sido golpeada, ¿dónde voy? ¿Dónde pueden ir? A la comisaría o al juzgado de familia. Cuando son mujeres mayores. Si es un niño o es una niña, pueden ir inclusive también a la Fiscalía de Familia. Si no hay juzgado de familia, al juzgado mixto al que haga sus veces. La denuncia puede ser verbal o escrita. Aquí es cero formalismos. Ya han exigir sus derechos, exijan sus derechos. No que tiene que traerme el escrito, la denuncia firmada por un abogado. Mentira. Es cero formalismos. ¿Quiénes pueden hacer la denuncia? La persona agraviada. Puede hacerlo cualquier otra persona y no necesita un poder para ello. Puede ser la vecina, puede ser la comadre, puede ser quien sea. La Defensoría del Pueblo también lo puede hacer. Los profesionales de salud y educación cuando toman conocimiento de un hecho de violencia. Un niño también lo puede hacer solo, sin necesidad de ser representado por sus padres. También puede hacer la denuncia. El proceso. ¿Qué es lo que dice la ley? El reglamento trae algunas precisiones y es más, yo creo que el reglamento ha ido más allá de la ley, que no se puede, pero ha pasado. En el plazo máximo de 72 horas después de recibida la denuncia, el juzgado lleva a cabo la audiencia oral, dicta las medidas de protección o puede dictar medidas de protección y medidas cautelares o puede dictar solamente medidas de protección, depende del caso. Y el juzgado remite el expediente a Fiscalía Penal. Y a Fiscalía Penal, si ve que no es un delito, lo remite a Juzgado de Paz Letrado. ¿Qué pasa si la denuncia llega a la policía? La policía tiene 24 horas para deshacerse de esa papa caliente y remitirla también al Juzgado de Familia. ¿Cuáles son las medidas de protección que se pueden dictar? Me avisan con el tiempo. Bueno, las medidas de protección son ilimitadas. Depende del caso, depende de lo que necesita, de la naturaleza del caso, de la gravedad, de la complejidad. No todos los casos son los mismos. Ahí le he puesto algunos. ¿Cómo se notifica estas medidas de protección? Vía epistolar, vía telefónica, vía electrónica, vía chat, redes sociales, cualquier recurso. Es más, si por señales de humo tienen que hacerlo, que también lo hagan, pero que lo hagan, que sea efectivo. Aquí viene un problema. ¿Hasta cuándo están vigentes las medidas de protección? Porque acuérdense que la intervención del juzgado de familia es simplemente tutelar de protección y eso ya se va a la vía penal. ¿Hasta qué momento? Hasta que la sentencia emitida el juzgado penal o juzgado de paz letrado, hasta el pronunciamiento fiscal porque se decida no presentar denuncia penal por resolución denegatoria. ¿Hasta qué momento? ¿Qué pasa si el fiscal no formula denuncia? Nos vamos en queja y arriba confirman. ¿Se quedan sin efecto las medidas de protección? ¿O recurrimos al principio de convencionalidad? Porque esa persona necesita ser protegida. ¿Qué se hace para la implementación de las medidas? ¿Qué dice la ley? Que la Policía Nacional es responsable de ejecutarlas. Y por lo tanto, ¿qué tiene que tener en la comisaría?
tener un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las medidas, de todas las víctimas con las medidas de protección que le hayan sido solicitadas, o sea, en el sector. Aquí hay un estudio que se ha hecho, se han hecho visitas a las comisarías de aquí de Lima, y no saben con qué triste panorama nos hemos encontrado. Policías que no están capacitados, no conocen la ley, menos van a tener un mapa gráfico. Y el mapa gráfico, un chinche, no cuesta mucho. Por último, a veces digo yo, ya de repente voy a pasar de grosera, aunque sea un chicle, pero tengo ahí la marca y tengo ubicada a esa víctima que en cualquier momento puede recurrir, o puede requerir, mejor dicho, de la asistencia policial. ¿Qué pasa cuando hay incumplimiento de las medidas de protección? El que desobedece, incumple, resiste, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. O sea, no es que yo me siento en las medidas de protección, no, tiene que cumplir las medidas de protección. Aquí la ley es muy clara respecto a la responsabilidad funcional de todos los que participan. Quien omite, quien rehúsa, quien retarda una situación de violencia familiar amerita una respuesta inmediata, oportuna, porque si no es oportuna, no es en el momento, ya no sirve. Quizás nos vamos a estar lamentando de otros hechos. Y es una circunstancia agravante cuando es un hecho de violencia familiar. O sea, la pena se aumenta. Uy. ¿Me pueden ayudar? La anterior. ¿Ya estoy por acabar? No tanto. No, la anterior. La última. Ya, la siguiente, sí. Eso faltaba. No, la otra, la que sigue. Ya. No, eso ya. Ahí me quedé. Ya. Esto es muy importante, la reeducación. Porque tenemos al agresor, lo sancionamos, pero ese agresor va a regresar nuevamente, va a reincorporarse nuevamente a la sociedad. ¿Lo queremos igual? No lo queremos igual. Lo queremos reeducado. Entonces, esta ley trae la implementación de servicios de tratamiento que contribuyan a la reeducación de estas personas agresoras, para que se detenga en su actitud violenta. Es más, está como requisito para la reinserción social y para que tenga derecho a ciertos beneficios que es más, que no van a ser concedidos estos beneficios si no hay un informe psicológico social que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento. Es todo un círculo vicioso, es un círculo. Ojalá se convierta dentro de poco, y eso ya depende de ustedes, que este círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso y podamos vivir ya. Nos toca, tenemos derecho a vivir en una sociedad pacífica, no violenta. Entonces mucho depende de todos los actores y todos nosotros somos responsables, porque la violencia nos atañe a todos. Por el tiempo les tengo que decir muchas gracias. Muy bien. ¿Tienes?
Para finalizar con las ponencias, invitaremos a la doctora Jenny Junco Supa, quien es psicóloga y abogada por la Universidad de San Martín de Porres, magíster por la Universidad Femenina El Sagrado Corazón de Jesús, doctora por la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente en la UNIFE y en la UPC, diplomado en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, perito psicólogo del Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Lima y directora del Instituto Peruano de Psicología y Ciencias Jurídicas. Adelante, doctora. Bien, muy buenas noches. Quiero agradecer al doctor Mejía y también a la doctora Carmen Chunga por permitirme estar nuevamente en mi casa de estudios. Yo estudiaba cuando todavía la Facultad de Derecho estaba en la Javier Prado, no hace mucho, pero muy contenta de estar acá y poder compartir y continuar de pronto con todas las exposiciones que han tenido a bien el día de ayer y el día de hoy. Básicamente me dijeron de que yo hablara acerca del rol del psicólogo dentro del aparato de la Administración de Justicia y básicamente en temas de asuntos familiares. Y bien, un poco para cerrar el circuito de lo que ayer hablaron, y muy bien también lo dijo la colega Maritello, una experta en el tema de intervención a adolescentes con infracción de la ley, 20 años trabajando ella, hay dos aspectos importantes que quiero resaltar del abordaje del psicólogo dentro de esta línea, ¿no?, de intervención en adolescentes en conflicto con la ley penal. Son dos informes importantísimos. Uno que tiene que ver el informe de la valoración del riesgo, que tengo entendido que están pidiendo los jueces ahora, básicamente, y eso es sumamente importante porque el psicólogo tiene que tener una experticia para poder valorar el riesgo y sobre la cual el magistrado va a tener que dar una medida. Sobre eso los psicólogos se están capacitando, están utilizando un instrumento de evaluación que tiene como objetivo también el tema científico. No podemos aplicar instrumentos en base a la subjetividad, tenemos que aplicar instrumentos en base a la evidencia. Y otro informe también que hacen los psicólogos dentro del marco del adolescente en conflicto con la ley penal tiene que ver con los informes de evolutivos. Y hace un momento la doctora estaba comentando sobre el circuito de la intervención en temas de violencia de género, que lo llamo así, y también tiene el psicólogo que ver con los informes de tratamiento. Y eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el tema del abordaje en el tema de familia es muy complejo. Justo estaba yo haciendo la difusión de este evento y una colega de la Católica me decía, Jenny, ¿y la diversidad cultural dónde está? ¿No? Y eso también es importante, ¿no? Yo le dije que iba a comentarlo en este espacio, no me va a dar mucho tiempo, pero me parece importante también ver la diversidad cultural. La población no es homogénea, por el contrario, es sumamente heterogénea desde el punto de vista político, religioso, cultural. Y el operador de justicia tiene que tener en cuenta esas variables. Bien, no me voy a detener mucho porque tengo una ponencia de casi 40 minutos, ya será motivo para otro momento, pero sí quiero dar algunas precisiones importantes en el tema de la intervención del psicólogo dentro del marco de la ley de violencia y también dentro del marco que muy bien el doctor Fernando Gamarra está hablando del maltrato y la tenencia y el régimen. Y quería un poco resaltar quizás un segundo de la participación del doctor Gamarra, porque es inusual que un catedrático de la trayectoria que tiene el doctor no solamente nos ilustre, sino también nos lleve a la reflexión. Y eso es sumamente importante, porque quienes trabajamos en el tema de familia no tenemos una mirada puramente legalista. Por el contrario, tenemos que tener una mirada abarcativa. Como luego de decir, el tema de familia es un tema muy complejo, por eso el operador y ustedes que son futuros profesionales en el derecho o quizás están acá profesionales que trabajan en el tema de familia, saben muy bien que no podemos solamente atender esta problemática revisando la ley dogmática positiva, sino que tenemos que conocer otras variables como la sociología, la antropología, la psicología en este caso. Bien, la siguiente, por favor. Yo soy la que... A ver, hay algunos casos alarmantes, ¿no?, que yo traje así un poco para recordar de nuestra memoria a largo plazo y traer al presente, ¿no?, sobre el tema de violencia. La doctora me hacía recordar hace un momento cuando una persona tiene que pasar una pericia psicológica, cuánto es el tiempo que se demora el perito. Yo creo que el sistema es el problema,
porque el sistema no está preparado y no estará, creo, preparado para que esta ley que entre vientos se ha podido publicar, no está preparado porque no tenemos el suficiente número de psicólogos para atender esta situación. Por eso es que si alguna de ustedes, tanto hombres como mujeres, en estos momentos fueran víctimas de violencia, van a medicina legal para que les pase el examen médico legista, quizás no haya problema porque lo hacen en el acto, pero sí va a haber problemas quizás cuando tienen que pasar un examen psicológico, porque muy bien van a ser citados a 1 mes, a 2 meses. Y quizás muchas de las personas se olviden de su cita, o quizás por los medios económicos no puedan ir, ¿no?, a ser evaluado, o de repente haya una tal persuasión del agresor que involucre y convenza a la víctima, ¿no?, a no hacer su seguimiento. Entonces hay la famosa reconciliación. Y es verdad, ¿no?, tenemos una gran demanda a atender, es un problema del Estado, así como que también es un problema en el tema de la valoración, que ahora voy a comentar, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso que las mujeres víctimas de violencia, ¿cierto?, para hacer una evaluación pericial tienen que, lastimosamente, ser evaluadas después de mucho tiempo y quizás ya no la vamos a encontrar con las mismas condiciones emocionales que pudieran haber estado en el momento de la comisión del delito o del hecho. Bien, hay otro caso muy conocido, ¿sí?, que nos llamó la atención también, ¿no?, sobre un caso de Milagros Rumiche, por ejemplo, que también se cuestionaba mucho, digamos, el tema del agresor, ¿no?, el tema si era inimputable o no era inimputable. No vamos a cuestionar eso, sino lo traigo para que ustedes vean la importancia que tiene el rol del psicólogo dentro de la Administración de Justicia para hacer una pericia en el ámbito penal, y ahora que la violencia se ha tipificado dentro del capítulo de delitos, entonces hay un rol importantísimo del psicólogo forense. Antes de hablar del tema un poco de la intervención, solamente nos debemos quedar en claro de que ahora en estos tiempos no hablamos de un tipo de familia, hablamos de una gran diversidad de familias. Y eso es sumamente importante, porque si no lo tenemos claro, no vamos a poder conocer las dinámicas familiares. Tenemos familias, no voy a explicar lo que están viendo en la diapositiva, pero sí es importante tener una mirada flexible, abarcativa, sobre poder entender que en este siglo XXI tenemos diversas formas, ¿no?, de relaciones intragénero, intergénero, que tienen el derecho de poder también, ¿no?, vivir en familia y construir una familia. Entonces tenemos que nosotros, ¿no?, tener una flexibilidad para poder entender aquello. ¿Cuáles son las formas de intervención del psicólogo en el tema de familia? Un poco voy a reducir en el tema de violencia, que la doctora ha comentado hace un momento, y ahí tenemos un rol sumamente importante, ¿no? Uno, primero, de determinar los factores de riesgo, ¿no? Una víctima, por ejemplo, cuando hace su denuncia en la comisaría, tiene que pasar una evaluación del riesgo. Entonces, ¿quiénes le aplican el famoso protocolo de evaluación del riesgo? El policía. Hemos escuchado que el policía no está capacitado para poder quizás aplicar el protocolo o para poder atender la necesidad. Yo creo que quizás falta la capacitación, pero antes de ser policías son seres humanos. Y escuchaba muy bien lo que el doctor Fernando Gamarra comentaba hace un momento. El operador de justicia que trabaja en el tema de familia, en primer lugar, tiene que sensibilizarse. Y eso es sumamente importante, porque uno puede tener mucho conocimiento de leyes, uno puede tener mucho conocimiento de las ciencias forenses que ayuda al que administra justicia, pero si no hay una sensibilidad, ¿no?, importante, centrada, ¿no?, en el reconocimiento hacia el otro, que es la famosa palabra de empatía, no vamos a poder ejecutar adecuadamente nuestra acción dentro del tema de familia. Porque es una realidad totalmente compleja el tema de familia, porque en algún momento nosotros podemos estar viendo la casuística y luego pasan 2 o 3 semanas o 1 mes o 2 meses y nos vamos a dar cuenta que quizás nos hemos equivocado. Y eso han visto los casos de esa niña, por ejemplo, ¿no?, en el norte, donde le dieron la tenencia a la madre, ¿no?, y al final, ¿qué hizo la madre en relación a esta niña? La asesinó, ¿cierto? Entonces, es importante tener un criterio, ¿no?, de la valoración de la prueba en base a la sana crítica que tiene el magistrado,
Y no solamente eso, ¿no?, sino que el magistrado tiene que tener también una apertura abarcativa, criterios científicos para valorar la prueba, que eso ya de pronto también es materia de otro tema. ¿Qué otro aspecto hace el psicólogo forense dentro del tema de familia? Hace las evaluaciones psicológicas. Tiene que valorar, ¿no?, si esta víctima está afectada psicológicamente o no está afectada psicológicamente. Y se hace mucho más complejo todavía cuando tiene que evaluar a los niños, ¿no? Y sobre todo en el caso de abuso sexual, cuando las tiene que evaluar en cámara, GESE, ¿cierto? Entonces, para cautelar, ¿no?, el testimonio de la niña y sobre todo para evitar la revictimización. Uno de los grandes aportes de la psicología al derecho ha sido esto. Digamos, de alguna manera, explicarle a las ciencias jurídicas que tomar el testimonio de una niña más de 3 o 4 veces, o más de una vez incluso, se constituye en un tema de revictimización. Entonces, yo me llamo un poco a la reflexión. ¿Tenemos que acceder a la justicia y tenemos que ser doblemente victimizadas? No. Frente a ello, hay otra variable que yo los invito a revisar, que es la variable de la justicia terapéutica. A veces se confunde un poco con la justicia restaurativa. No, la doctora Maritello lo ha explicado muy bien, el tema de la justicia restaurativa que se aplica en el tema de adolescentes infractores, ¿no? El tema de la justicia terapéutica, digamos, el acceso a la justicia no tiene por qué ser dolosa, no tiene por qué ser dañina, no tiene por qué ser que te vulnere tus derechos, no tiene por qué ser, digamos, aversiva, ¿cierto? Por el contrario, ¿no?, tiene que ser una justicia que minimice los riesgos de las personas al acceder a la justicia. En esos criterios estaríamos hablando de una justicia terapéutica. Las víctimas, el solo ser escuchadas, el solo ser atendidas bajo el principio de la celeridad, una buena atención de calidad, ya se sienten restablecidas o estamos trabajando el restablecimiento de sus derechos. Otro tema que también trabaja el psicólogo dentro del tema de violencia tiene que ver con la evaluación.